Buenas noches a todos, estimados socios. Bienvenidos a una conferencia magistral más de la Asociación Mexicana de Físicos de Exploración, Delegación Villahermosa. En esta ocasión, como invitado tenemos al ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez, quien nos hablará sobre las bases del procesamiento sísmico en exploración superficial. Antes de iniciar, me atrevo a leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. El ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez es egresado del Instituto Politécnico Nacional por la carrera de Ingeniero Geofísico. Ha laborado en el campo de procesamiento sísmico y regulación de actividades de exploración desde 1985, 2 años como becario y 36 años en la industria, tanto en el sector público como privado. Laboró por 11 años en el Instituto Mexicano del Petróleo, subdirección de exploración, realizando procesamiento de datos sísmicos. Posteriormente, por 18 años, laboró en la industria privada en compañías como Comerlat, AGI Mexicana, Corelab, Parada y CG Veritas. En todas ellas como analista y supervisor de procesamiento de datos sísmicos. El ingeniero Navarro volvió al sector público en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde laboró por 7 años en el equipo de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, conocidas como ARES. Démosle una cordial bienvenida al ingeniero Mario Navarro. Bienvenido, Mario, adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí para mostrarles algo de lo poquito que uno ha estado en este negocio. Y básicamente he estado en el procesamiento de datos sísmicos, últimamente en la parte de regulación de las actividades que se conocen como ARES. Y con esto, pues ha tenido uno la oportunidad de ver las opciones que existen dentro del procesamiento sísmico. Esta es una agenda que más o menos estuve planteando para esta presentación. Se trata de una introducción, ver un poquito de las bases matemáticas, correlación, convolución, transformada de Fourier, cuestiones matemáticas que comúnmente se hablan, a veces muchos no podemos entender, pero no hay que tenerles miedo, ¿no? También frecuencia, velocidad, los atributos, ABO, migración sísmica, y conforme vamos viendo esta agenda, estamos viendo que está bastante ambiciosa, ¿no? Después todavía tenemos que ver la industria, la sísmica en exploración y sus avances, actividades ARES, la CNH y cuál es el futuro, ¿no? Como verán, es una presentación bastante ambiciosa, aunque también por lo mismo no vamos a verlo a detalle, pero sí una pequeña introducción de cada uno de estos temas y sobre todo algunos temas, algunos tips que pueden tomar en cuenta para entender a la sísmica, ¿no? Ahora sí que hay que aprovechar y tratar de entenderla. Obviamente la sísmica no la podemos entender dentro del marco de la exploración y producción petrolera, ¿no? Hay toda una cadena de valor y en muchas de estas actividades se incluye normalmente la tecnología sísmica, ya sea con adquisición, procesamiento o inclusive de interpretación de información sísmica. Obviamente, ¿qué es la información sísmica? No es más que la generación de energía desde la superficie y después recuperando en superficie mismo la respuesta del subsuelo a esa generación de información. Podemos pensar que es una especie de radiografía del subsuelo o un ultrasonido, ¿no? También se genera una fuente de energía donde existen cambios en las características físicas, existe un reflejo y eso es lo que se trata de recuperar. A veces podemos ver en ultrasonido, o sea, los bebés y hasta con 4D pueden ver movimiento. Con la Tierra no es tan sencillo como meter una tomografía, sin embargo existen conceptos de tomografía dentro del procesamiento sísmico. Y todo esto tampoco se puede entender si no conocemos la capacidad de cómputo que actualmente se ha estado desarrollando. Yo creo que los campos tecnológicos, el de la computación, es el que ha tenido un amplio desarrollo. Ahora estamos hablando de equipos de cómputo con capacidades de almacenamiento de hasta petabytes. Ya conocemos conceptos de Big Data, Machine Learning y hasta nubes donde se puede grabar información. Y esto precisamente es lo que ha dado pauta para poder desarrollar nuevas tecnologías, ¿no?
Pero siempre nos tenemos de basar en lo básico, ¿no? Yo creo que lo básico es lo mejor. Sin embargo, cada uno de los mejoras tecnológicas siempre reducen la incertidumbre y mejoran la respuesta de la información. Pero sus bases están desde las telecomunicaciones. Anteriormente lo más importante era generar una fuente y un receptor, y aquí no importaba el medio, aquí lo que importaba es la señal que llegaba al final del receptor. Y entonces, con la sísmica, actualmente se utilizan muchas tecnologías semejantes, pero nuestro objetivo ya no es la fuente y el receptor mismo, sino la respuesta del medio, es decir, del subsuelo. Y todo ello tiene los mismos fundamentos matemáticos, ¿no? Como es la integral. Una integral es un fundamento matemático que se utiliza bastante amplio en las matemáticas y no se diga en la sismología. En este caso, la integral en la física podemos entenderla como una sumatoria. La integral, como lo vemos aquí a la izquierda, parece ser un concepto muy sofisticado. A veces mucha gente no lo entiende, pero básicamente es una sumatoria de varios factores que tienen que ver con la función y un ancho, que es el delta X. Cada uno de estos recuadros, en el sentido vertical, el delta X es lo que especifica ese espesor, o lo que es lo mismo el intervalo de muestreo. En sismología utilizamos mucho este concepto, 2 milisegundos, 4 milisegundos. Actualmente pudiésemos ya con la capacidad de procesamiento hasta manejar información de 1 segundo o de 0.5 segundos inclusive. Milisegundos, perdón. Obviamente todo esto tiene que ver con el modelo de la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratar de inferir qué es lo que tenemos en el subsuelo mediante la generación de una onda sísmica, es decir, una fuente de energía en la superficie, que la información viaje hacia el subsuelo y después regrese hacia la misma superficie, donde detectaremos con receptores esa respuesta. El modelo que estamos presentando aquí básicamente es un espesor de diferentes capas con diferentes velocidades, lo que nos daría que cuando existe un contraste de impedancias, o sea, la impedancia es característica de cada capa, es densidad por velocidad. Y cuando existe contraste, tenemos un coeficiente de reflexión. En modelo en tiempo, perdón, en modelo real, lo tenemos en profundidad. Cuando nosotros estamos observando desde la superficie, estamos escuchando y estamos midiendo el tiempo que tarda en regresar la información del subsuelo y reflejarse nuevamente a la superficie. Eso nos da una medición en tiempo y tendríamos los coeficientes de reflexión, dependiendo de la dureza de cada capa o de las características de la impedancia, nos daría una serie reflectiva, esta serie de coeficientes de reflexión. Esto sería nuestro modelo ya en el dominio del tiempo. Si nosotros estamos excitando el subsuelo con una fuente de energía, nos estaría generando una especie de ondícula. Por ejemplo, la dinamita, hay una expansión, después una contracción, hasta recuperar su forma original. Sin embargo, existen pérdidas por calor o también por deformación que pueda tener el material. Pero básicamente podemos suponer que se trata de una ondícula de ese tipo, de fase mínima. Lo que comúnmente ocurre en el subsuelo, la respuesta de la Tierra es una convolución física que realiza la Tierra al ser excitada con esta energía. Y por lo mismo, la convolución que se realiza de la serie reflectiva con el coeficiente con la ondícula representativa de la fuente de energía, nos da la traza sísmica. Eso es lo que nosotros observamos desde el receptor. Entonces, el proceso inverso se trataría de hacer ahora una deconvolución, es decir, tratar de recuperar a partir de la traza sísmica observada en superficie, recuperar los coeficientes de reflexión. Y más allá, bueno, ahí tendríamos limitantes, después les vamos a ver un poco de ese detalle, pero la idea final sería realizar la inversión sísmica, es decir, obtener los datos o los parámetros geológicos del subsuelo que estamos analizando.
Obviamente en la exploración petrolera, no se diga, en este caso, la exploración sísmica, tenemos 3 etapas de estudio, lo que es la adquisición de la información, el procesamiento de esa información y su interpretación. Pues vamos a pasar un poquito con los resultados de del procesamiento. Y volviendo un poco otra vez a la parte matemática, no nos vamos a meter tanto a detalle, pero ¿cómo lo podemos entender? Por ejemplo, una correlación matemática. Existe una correlación que existe para determinar la similaridad entre muestras y dar una tendencia. Por ejemplo, es muy conocido en estadística una correlación. En este caso, la correlación nos da la oportunidad de ver la similaridad y también el desplazamiento que existen entre trazas, por ejemplo. Ahí tenemos una traza sísmica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una correlación con otra muestra. En ese caso sería la misma traza. La sumatoria que habíamos comentado hace rato, a partir de esta fórmula de la integral, significa que vamos a desplazar desde menos infinito hasta infinito, y por cada desplazamiento que hagamos en tiempo, por cada intervalo de muestreo, tendríamos el resultado de sumar la multiplicación de cada una de esas muestras. Es decir, entonces estaríamos corriendo desde menos infinito y cada muestra tendría cada desplazamiento, como les decía, tendría como resultado la muestra de la autocorrelación. Cuando es la misma traza que se está correlacionando, le llamamos autocorrelación. Y obviamente tiene n más m menos 1 muestras, sin embargo únicamente nos enfocamos en la parte más central, la parte más cercana al tiempo cero. En este caso, como es la misma traza, desde menos infinito a infinito, significa que toda la información en el tiempo negativo o en el tiempo positivo es completamente simétrica con respecto al plano axial del tiempo cero. Y su máxima similaridad va a estar en el tiempo cero. Entonces, si nosotros tuviéramos ahora la oportunidad de hacer una correlación entre 2 trazas diferentes, entonces tendríamos que si la traza es muy semejante, probablemente tendríamos que la cross correlación tendría una forma semejante a la autocorrelación. Tal vez ya no sería simétrica en este caso, precisamente porque serían diferentes. Pero, ¿qué podemos también notar? Si alcanzan a observar en esta simulación, estamos viendo cómo es una especie de desplazamiento de la traza. Entonces, si fuese el caso, tendríamos un desplazamiento de la máxima similaridad. Esta máxima amplitud estaría desplazada del tiempo cero. Ese nos da un tiempo precisamente de diferencia entre las trazas que estaríamos analizando. Si el resultado de la correlación nos resulta una información que sea completamente diferente, entonces definitivamente podemos pensar que esas trazas no se parecen. Entonces, hay muchos conceptos donde se utilizar estos conceptos matemáticos, la correlación, por ejemplo, para las correcciones estáticas residuales, la autocorrelación para determinar la undícula representativa de una traza y con ello hacer el filtro inverso para la deconvolución. También la cross-correlación nos puede servir para los análisis de velocidad. Entonces, la integral y estos fundamentos matemáticos, correlación, convolución y transforma de Fourier, están inmersos en toda la secuencia de procesamiento. La convolución es otro de los casos, es una fórmula muy semejante. Si observan del lado izquierdo que tenemos la fórmula de la convolución, la diferencia sería este signo. Si aquí estaríamos desplazando desde infinito a infinito en la correlación, volviendo a la convolución, este operador se invierte en tiempo y también se corre desde menos infinito a infinito. Esta convolución es un proceso matemático que podemos utilizar para aplicarlo en la deconvolución. La deconvolución podemos decir que es el proceso inverso de la convolución, así como la suma de un negativo se entiende como la resta. Entonces, lo importante es encontrar ese negativo. Aquí, lo importante para una deconvolución es encontrar ese operador por el cual tenemos que convolver nuevamente a la traza sísmica para poder recuperar de regreso el coeficiente de reflexión. También esta convolución se utiliza para aplicar filtros de frecuencia, correcciones de fase, inclusive para el modelado geológico, ¿no? Para obtener el modelo convolucional. Si tenemos nosotros una serie reflectiva y determinamos un operador o una undícula representativa, al convolucionarlos nos daría
una traza que puede servir como modelo para comparar con una traza real. Transformada de Fourier tal vez es un poquito más complicado, de hecho la integral también es una integral y estaríamos viendo que tiene conceptos un poquito más sofisticados. Sin embargo, ¿cómo podemos entender este proceso? No es más que la transformada de Fourier, una serie del número E que puede separarse por funciones de senos y cosenos. Las funciones senoidales aquí estarían identificadas con lo que sería el plano imaginario y las de coseno con el plano real. Tendríamos dos componentes de esa transformada de Fourier. Si generamos el cuadrado de cada una de estas componentes, la sumamos, sacamos el raíz cuadrado, lo que obtenemos es el espectro de frecuencia, ese que normalmente analizamos cuando queremos ver las características de la traza de entrada. Tendríamos que cada contenido de frecuencia tenía una amplitud diferente. Cada componente de frecuencia la conocemos como una armónica. El proceso inverso, una transformada inversa de Fourier, lo que nos estaría haciendo es obtener la respuesta en tiempo de cada una de esas armónicas escalado en la amplitud de cada componente de frecuencia. Finalmente, si esto lo apilamos, sumamos, tendríamos como resultado la traza original. Obviamente aquí estamos hablando únicamente del espectro de amplitud. Si todos estuvieran en fase cero, tendríamos nada más una ondícula. En este caso también existe el espectro de fase, quiere decir que tenía un retraso o adelanto en tiempo, que el cual se tenía que aplicar a cada armónica para entonces el resultado nos dé la traza original. Si además en cada uno de estos dominios, ya sea en frecuencia o en la misma tiempo, nosotros podemos aplicar algunos filtros, algunos procesos, atenuaciones, ya se convierte en un proceso diferente. El proceso por el cual se puede hacer un filtro se puede definir en el dominio de las frecuencias, y al ser la transformada inversa de Fourier tendríamos el operador del filtro que estaríamos utilizando para ello. Como les dije, no es la intención de meterse tanto a fundamentos matemáticos, pero sí empezarlos a entender. Obviamente, nosotros lo que estamos registrando en campo es una secuencia de respuesta para un punto de tiro. Y de repente vemos que hay mucha información que está muy ruidosa. ¿Y dónde está la información útil? Pues tenemos que identificar que hay información que es sísmica, pero que tal vez sea ruidosa para nosotros, como ruidos superficiales, como ondas de aire de más alta frecuencia, pero más baja velocidad. Tenemos inclusive pisadas de personas o posiblemente animales. Puede haber inclusive interferencia de carreteras o de líneas de alta tensión. Entonces, en el procesamiento tenemos que generar una serie de procesos que nos atenuarían todos esos ruidos para tratar de inferir dónde se encuentra la información útil. Ahí estaríamos infiriéndolas, pero por ahí debería estar apareciendo cuando realizamos un procesamiento. Y obviamente existen muchos retos, ¿no? Actualmente la mayor parte de los proyectos de interés están enfocando a geología más compleja, ¿no? Hay eventos múltiples, hay características de efectos de iluminación, contenido de estructuras salinas y también compleja estructural, ¿no? Entonces, el procesamiento tiene que ir enfocado a tratar de eliminar todos los efectos de la adquisición y también de los ruidos que se encuentran. Por ejemplo, geometría, correcciones estáticas, dinámicas, inclusive con velocidades, están corrigiendo los efectos de cómo se adquirió la información, pero también la amplitud por pérdida de la señal, así como ruidos ambientales y de varios tipos, la deconvolución para poder regresar la información a la información original como series reflectiva, y varios procesos como la migración inclusive, ¿no? Hay toda una secuencia de procesos desde la adquisición, la generación de productos intermedios, modelado de velocidad, hacer migraciones post-stack o migraciones pre-stack. Anteriormente, por efectos de la computación y del desarrollo preliminar de algunos algoritmos, se trabajaba principalmente con migraciones post-stack. Estamos hablando de hace más de 30, 40 años.
Actualmente ya es más común utilizar la migración preapilamiento, ya sea en tiempo o en profundidad. Sin embargo, ya también en profundidad se está obteniendo más resultados, y convertir una sección migrada en profundidad a tiempo, yo creo que ahí se estaría perdiendo parte de lo que estamos ganando con estos procesos, ¿no? La frecuencia sísmica también es un concepto interesante de analizar, porque nos da una idea de la información. Siempre hemos hablado de la frecuencia dominante y a veces no la podemos ver, pero la información sí se observa físicamente al ver una sección. Sin embargo, en este caso, ¿hay diferencia entre uno y otro? Aparentemente no. Tenemos dos eventos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Por cierto, está sacado de la portada del Sheriff, de un libro del Sheriff. Y la situación que quería remarcarles aquí es que todo es relativo. Es decir, si nosotros pudiéramos tener la referencia ya del tiempo, aquí directamente pudiésemos calcular cuál es la frecuencia. Si observamos, por ejemplo, en el lado izquierdo ya tenemos marcados los intervalos en tiempo cada 100 milisegundos, y, por ejemplo, desde la posición de 500 milisegundos en la primera traza, estamos viendo que hay una repetición de 1, 2, 3, 4 lóbulos positivos de estas ondículas. 4 lóbulos positivos en 100 milisegundos. Si hablamos que la frecuencia es el número de ciclos por segundo o hertz, en este caso tenemos 4 en 100 milisegundos, entonces en un segundo serían 40. Y eso es precisamente la frecuencia de la frecuencia dominante, aproximadamente 40 Hz para este ejemplo, y según esta escala de tiempo. Si tuviéramos una escala diferente, ¿sí? Eso quiere decir que tal vez tengamos respuestas diferentes, aunque con la variación de la escala nos da en apariencia el mismo contenido de frecuencia. Sin embargo, en este caso del lado derecho, para el mismo intervalo de 100 milisegundos que ahora lo tenemos desde este punto hasta este punto, nos representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos en 100 milisegundos. ¿A qué se refiere esto? Son 80 Hz comparado con los 40 que se observaban en este caso. Esto se da siempre y cuando tengamos la referencia de los tiempos. Por eso el tiempo también es importante. Y el espectro de frecuencia que hemos visto que se obtiene a partir de la transformadora de Fourier nos da el contenido de frecuencia. Acá estaría más abierto. Sin embargo, también se ve que está limitado en tiempo. Lo que queremos es recuperar contenidos de frecuencia, hacer un blanqueo espectral. Y lo recuperaríamos con la deconvolución y con cualquier otro de los procesos que se realizan para obtener la mejor respuesta, ¿no? Desde ese tiempo ya se ha tratado de mejorar el contenido de frecuencias de los datos sísmicos, ya sea que se recupere con filtros inversos o con comparación con datos sísmicos de pozo o datos de BSPs. Y actualmente ya existen métodos también para, mediante métodos inclusive dual sensor o migración con receptores flotantes, o también una recuperación de alta frecuencia, podemos recuperar parte de esa frecuencia, eliminación de fantasmas inclusive. Y aquí podemos ver la referencia. En este caso tenemos el mismo intervalo marcado aquí, por ejemplo, de 4 segundos a 4.2, y acá tenemos exactamente el mismo intervalo. Pero sí se observa que, por ejemplo, en este caso tendríamos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerca de 6 o 7 lóbulos en 200 milisegundos. Esos son 35 Hz, que es una sísmica convencional para esas profundidades. Si hacemos algunos otros procesos, puede ser que se recuperen hasta 80 Hz en estas zonas. Ese es uno de los objetivos que comúnmente se están realizando actualmente, pero siempre desde lo básico. Lo más básico es lo más importante. El NMO es la corrección de velocidad por efecto de distancia, es decir, tenemos una fuente y un receptor en diferentes distancias. Tratamos de corregir ese efecto por la adquisición, eliminando el efecto de la distancia. Pero siempre suponemos que el subsuelo tiene una disposición muy simple.
Si ponemos eventos con horizontes planos. Entonces, para esos casos sí funciona muy bien esta fórmula del NMO, que es el tiempo de reflejo a una distancia X, que tiene que ver con el tiempo de reflejo al offset cero, más la distancia entre la velocidad. Esta distancia la conocemos porque la medimos desde la superficie cuando estamos colocando los detectores. T0 lo podemos inferir cuando tenemos la tendencia hacia el offset cero. Tx es lo que estamos midiendo directamente. ¿Qué es el único concepto que no conocemos? La velocidad. Ahí está el concepto que tenemos que mejorar y optimizar. Y por cierto, la velocidad es la que siempre ha sido el meollo del asunto entre la parte de procesamiento y la parte real del dato. Los datos de procesamiento no necesariamente van a ser con un concepto geológico. Se utilizan para corregir efectos de la adquisición o del procesamiento mismo. Sin embargo, cada vez actualmente existen procesos que van reduciendo esas diferencias y eso tienen velocidades más adecuadas. Pero en la realidad, ¿qué es lo que tenemos? El reflejo pues, no es tan sencillo. Tenemos complejidad estructural, entonces ahí tenemos que incluirle más conceptos. El concepto básico se mantiene. El tiempo de reflejo a una distancia es igual a T0, X y velocidad. Pero hay que agregarle otros conceptos que tienen que ver con otros factores, por ejemplo, anisotropía. Y tienen que ver también con el offset lejano. Si observamos aquí alfa X a la cuarta, significa que este es un término de cuarto orden, pero que estaría asociado a otros factores adicionales a la velocidad. Por ahí ya han conocido el delta, epsilon y otros conceptos que lo manejan como velocidades. Son conceptos muy semejantes a lo que corregiría la velocidad, sin embargo, dependiendo del objetivo, los alcances y la exactitud que se quiere aplicar, sería lo que estaríamos obteniendo. La anisotropía también es un efecto que vamos a observar y que cada vez se está incluyendo más en los procesos. No es más que la variación en la medición dependiendo de la variación de cómo se adquiere la información. Desde el punto de vista geológico existen variaciones de 0 a 4, por ejemplo, como se han propuesto, pero si nos enfocamos un poco a la sísmica, tanto en la amplitud como velocidad, puede variar con respecto a la orientación. Si tenemos nosotros que la anisotropía la podemos ver con respecto a la diferencia de adquisición de la velocidad. ¿Cómo medimos la velocidad en un sentido o en otro? Si la velocidad es exactamente igual en un sentido que en otro, entonces esta función va a tender a ser cero. BF es igual a BS. F de fast, S de slow. Velocidad rápida menos velocidad lenta. Si esto tiende a ser iguales, esto se hace cero, entonces decimos que esto es isótropo, este medio es isótropo. Si tenemos valores mayores, esto es cuando existe una diferencia, que la velocidad rápida sea muy grande comparado con la velocidad lenta. ¿Sí? Entonces, este valor, entre más bajo sea BS, si tiende a cero, entonces esto va a tender a 1. Y 1 sería lo más anisótropo existente. Normalmente podemos medir estas diferencias y andaríamos en orden de los 0.3, 0.4, 0.5 de valor de anisotropía. Y eso puede ser mapeado. ¿Cómo podemos entender esa anisotropía? Es uno de los objetivos tal vez de esta presentación, dar algunos tips. La anisotropía podemos verla como una falta en la corrección del NMO, por ejemplo. Si tuviésemos eventos horizontales y sin variaciones laterales de velocidad, entonces la curva teórica que podamos determinar a partir del análisis de la velocidad va a caer exactamente con la curva real. La curva teórica es igual que la curva real. Y al momento de corregir por T0, esto queda completamente aplanado. Esto no es verdadero en la realidad. ¿Sí? Como hemos visto, tenemos que agregarle otros factores. Es decir, si esta curva teórica no se va a aproximar a esta respuesta real que tenemos en rojo. Si corregimos únicamente
considerando la velocidad de los offsets más cercanos, podemos corregir esa parte, pero en los offsets lejanos se va a sobrecorregir o quedar bajo corregido. Si no consideramos este efecto, tal vez por simples interpretaciones de velocidad, estaríamos sobrecorrigiendo una parte y bajo corrigiendo otra posición, lo cual nos daría una velocidad también incorrecta. O sea, lo que tenemos que hacer es encontrar las velocidades más adecuadas, ¿sí? Fijándonos en 1/3, 2/3 o 3/3 o más 3/5 de la información, y después tratar de corregir los efectos de NMO, pero ya con otros factores, como son los factores de Thomson, ¿no? Algunos como el delta y epsilon, que comúnmente se están utilizando actualmente. El resultado final del procesamiento es obtener una respuesta que pueda ser interpretable. Para la migración en profundidad se hacen interpretaciones, modelados, ajustes de velocidad, interpretaciones de sal, si es que existe. La migración en profundidad no es exclusivo para la sal, también sería adecuado aplicarse cuando tenemos anticlinales fuertes, como en las cordilleras mexicanas, o cuando tenemos saltos de falla bastante grandes. Ahí se justifica mucho el uso de la migración en profundidad, cuando tenemos variaciones laterales de velocidad que sean fuertes. Y llegamos precisamente a la parte de la migración sísmica. La migración es concepto que tiene que ver con la adquisición, que tenemos una fuente de energía y un receptor que están separados. Tenemos una fuente de energía y un receptor. Pero su principal problema estriba en la parte del subsuelo. Si existe una estructura, no vamos a poder recuperar correctamente la posición verdadera del evento. Tendríamos, por ejemplo, que nuestra suposición en tecnología sísmica de exploración es que la fuente de energía y el receptor existe una separación, y en el punto medio común, o CDP, por siglas en inglés, decimos que la traza sísmica está relacionada con este punto medio. Pero si observamos el diagrama de arriba, vemos que el reflejo no existe en la realidad. Vemos aquí que el ángulo de incidencia no es igual al ángulo de reflexión con respecto a al subsuelo. Entonces, este reflejo no es verdadero. Realmente la posición de donde existe el reflejo, según la característica estructural del subsuelo, sería en una posición diferente. Entonces, el movimiento de la posición supuesta en una posición vertical a una posición verdadera es lo que realiza la migración sísmica. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos una superficie y tenemos la fuente de energía. La dispersión de la energía sísmica se dispersa de una manera esférica. No son curvas completamente perfectas, porque existen variaciones de velocidad, tanto en lo vertical como en lo horizontal. Sí se observan algunas diferencias, sin embargo, puede ser que sea mucho más complicado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es verificar también la trayectoria de rayos. Todos estos frentes de onda curvos son precisamente relacionados con las ondas, ¿sí? O relacionados con ecuación de onda. Estas son trazado de rayos donde el rayo es perpendicular a la curva de la ecuación de onda. Y si nosotros tuviéramos un evento, ojalá puedan distinguir, aquí tenemos en color azul, un evento cuyo reflejo lo estamos suponiendo verticalmente por el punto medio. Sin embargo, por la misma forma, nos estamos dando cuenta que ese evento no pudo haber sido generado aquí. ¿Dónde debe haber sido? Tenemos un tiempo de reflejo y ese tiempo de reflejo va a ser el mismo. Entonces, nos daría que debemos seguir la curva del frente de onda del mismo tiempo para saber dónde ocurrió el reflejo. Por este ejemplo, este esquema, podemos entender que el evento debió haber estado por acá.
donde sí existía la incidencia normal. Entonces, ese desplazamiento es el que tiene que corregir la migración. Nosotros lo podemos inferir aquí, pero los algoritmos de migración no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que se realiza con la migración? Entonces, toman en cuenta el evento donde se encuentra y lo empiezan a repartir. Se le dice rimbombantemente que se está remapeando el evento. Es decir, lo vamos a repetir siguiendo el frente de onda por todos lados y se va a sumar con otras respuestas y la suma constructiva de un evento coincide con otros, se va a resaltar la posición migrada. Y donde no exista una ubicación correcta, entonces existirá una superposición destructiva. Esto es con ecuación de onda, también por trazado de rayos. Parece que se ve un poquito retrasado la presentación, no se alcanza a ver aquí la hipérbola de difracción, que sería relacionado con el método de Kirchhoff, porque la posición final es donde se supondría que el evento se estaría corrigiendo correctamente. Entonces, este fenómeno ha sido ampliamente conocido también como es la apertura de migración. Es un fenómeno que normalmente se ha manejado en todo lo que es la sísmica a nivel mundial, y es que depende del área de interés. Si nosotros que tenemos un área de interés y queremos mapear correctamente todos los eventos por debajo de esta área, necesitamos adquirir información por fuera de estos para poder recuperar información que haya sido adquirida por fuera y que pueda ser colocada hacia adentro de esta sección. Hay información que pudo haber sido adquirida dentro de la área de interés y se va a mover con la migración por fuera. Esa información no nos interesa. Nos interesa únicamente lo que quedaría dentro de esas áreas de interés. Esto es la apertura de migración o buffer, como se conoce comúnmente. Pueden ser de 6, 7, 8, 10, 12 kilómetros, dependiendo de las características de amplitud, fase, frecuencia, velocidad y pendientes de los eventos. Se puede calcular cuál es la apertura de migración hacia cada área y entonces enfocarse a este concepto, ¿no? Más adelante vamos a ver una situación relacionada con esta apertura de migración. Otro tip que podemos utilizar, ¿cómo podemos identificar si una sección es apilada o ya está migrada? Antes era más común porque les comento que se obtenía la información post-apilado, bueno, más bien para hacer migración post-apilada. Aquí vemos una serie de secciones donde existe, más bien una sección donde existen eventos que se cruzan, esto que geológicamente es no posible, ¿no? Y además tenemos casi puros efectos convexos, o podemos decir que tienen su ápice en la parte más arriba de estos eventos. Si tenemos esas características, ningún evento tipo cóncavo o con la pendiente más, perdón, el pico en la parte más baja, entonces, si tenemos este caso, podemos identificarlo como una sección apilada. Este no está migrado. ¿Qué sería el caso de una sección migrada? Como en este. Tenemos ya eventos cóncavos y convexos. Ya se eliminó o se atenuó mucho de los efectos de cruzamiento de eventos. Todavía quedan algunos, precisamente, por ejemplo, en esta zona, hay ruidos de migración. Estas zonas en la parte inferior también se le conoce como sonrisas de migración. Recuerdan que les dije que una información sísmica se va a ser remapeada hacia un lado y hacia otro, para poder con superposición constructiva colocar la información adecuada. Se le llama remapeo o imaging en inglés. Cuando sí existe una posición que se mejora por superposición constructiva, se obtienen estos rasgos. Cuando no, y por efectos de borde, ya tendríamos que faltó información todavía más hacia abajo, más a lateral, para poder evitar los efectos de borde de la migración o las sonrisas de migración. La migración ha sido uno de los auges más importantes en la industria de la tecnología sísmica. Para entender los diferentes algoritmos y que si existe
procesos en tiempo, en profundidad, si es preapilamiento, posapilamiento, si es trazado de rayos, ecuación de onda. Mucha gente piensa que si yo ya migré, entonces ya no necesito migrar otra vez. Bueno, depende qué migración se tenga. Si teníamos migración posapilado, cuando antes no existía migración preapilado, pues entonces es requerido una migración preapilado que enfoca mejor la información. Si además tenemos la migración en tiempo, pues tenemos que pensar una migración en profundidad puede ser más detallada. Cada vez que subimos en este sentido, el modelado de velocidad cada vez cobra más importancia. Desde hace mucho tiempo ya se utilizaban diferencias finitas y ecuaciones de Kirchhoff para hacer migraciones post-stack en tiempo. Actualmente ya se ha desarrollado cada vez más y llegando a las etapas de migración en profundidad. La última conocida es la RTM y hay varias versiones ya de RTM, incluyendo factores anisotrópicos o full waveform inversion, para poder delimitar el mejor modelo de velocidad. Así como algunas beam migration que estarían enfocados hacia lo que es el trazado de rayos. Las mejores migraciones estarían enfocadas hacia ecuaciones de onda. Y no quiere decir que sea lo último, muy probablemente se va a mejorar esta respuesta con nuevas tecnologías. Obviamente se desarrollan constantemente tanto factores en adquisición, procesamiento o interpretación. Como les decía, incluir azimutes, más información, mayor ancho de banda, detectores, dual sensors, y en procesamiento, mejoramiento de los algoritmos, como procesos de antimúltiples, algunos procesos de migración, algoritmos de migración que van mejorando, así como el modelado de velocidad. Cada vez la velocidad que se está encontrando en los procesos de migración en profundidad con RTM y utilizando factores de anisotropía hacen que la velocidad se acerca cada vez más a la velocidad real, quitando los efectos relacionados con otros factores que decíamos de anisotropía. Un ejemplo de los azimuts, comúnmente se utilizaba información 2D, un solo cable. Ya apareció el narrow azimuth, que teníamos la característica de tener 4 cables, tendríamos más ancho el dato, sin embargo, no era lo suficiente, y apareció el concepto de wide azimuth. Si además se hace multi, podemos recuperar la distribución de azimuth y offset, y actualmente en México no se ha utilizado ampliamente, pero creo que no hay ningún factor todavía que se haya realizado con full azimuth. Sin embargo, ya a nivel mundial se ha obtenido y ha obtenido buenos resultados para mejorar la imagen en el subsuelo. El desarrollo de los programas o de los procesos siempre tienen un inicio, una parte álgida y después un decaimiento de los procedimientos, ¿no? De los procesos. RTM con TTI es lo último que se está utilizando y además se le agrega Full Waveform Inversion. Ese es el último proceso que actualmente se ha estado utilizando. Todo esto que nos lleva precisamente a realizar actividades superficiales. Nos hemos basado básicamente en información sísmica, pero existen las actividades de reconocimiento de exploración superficial. Eso se ha definido por la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos como las actividades desde la superficie o de la superficie del mar o el fondo marino para poder determinar características geológicas, geofísicas o geoquímicas para determinar la posible existencia de hidrocarburos. Es un concepto importante de tomar en cuenta para saber que se trata de un ARES, un proceso de actividades de reconocimiento y exploración superficial, que es lo que significa. Como les decía, tiene que ver con métodos geológicos, geofísicos y geoquímicos a partir de los conceptos básicos. Y existen diversos métodos, por ejemplo, la sismología, gravimetría, magnetometría, sedimentología, geoquímica. Y todos estos procesos son métodos indirectos o directos para determinar la posible existencia de hidrocarburos. Entonces pueden considerarse como actividades ARES. Aquí vemos un esquema donde se ven
adquisición en terrestre y en marino y aéreo de las características físicas, químicas o geológicas para poder determinar esa posible existencia de hidrocarburos. Entonces, la Comisión Nacional de Hidrocarburos nació en el 2014, fue fundada precisamente para tratar de regular todas esas actividades. Las actividades que inicialmente se realizaban a partir del 2014 fueron llevadas a cabo con autorizaciones por la Secretaría de Energía, la cual autorizaban lo que son los permisos de exploración superficial. Se conocían como PES. A partir de la publicación de las disposiciones administrativas ya para enfocar las actividades de ARES, que sería el descendiente de los PES, ya se realizan con autorizaciones por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Aquí vemos la página principal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con las diferentes secciones, entre ellos aparece en la parte central, aquí tenemos las autorizaciones de reconocimiento de exploración superficial. Si le dan un clic en esa zona, podrán encontrar la página de las autorizaciones de reconocimiento de exploración superficial, que tienen diferentes, perdón, les decía de la página de ARES, tiene un menú donde pueden determinar o verificar esas disposiciones administrativas y todos los requerimientos para poder llevar a cabo una actividad ARES. Volviendo a la comisión, ¿qué es lo que hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Es llevar a cabo la regulación de las asignaciones otorgadas a Pemex, como las que estamos viendo en este mapa. Es un mapa de hidrocarburos obtenido del portal de la Comisión, del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, y la página es mapahidrocarburos.gov.mx. Ustedes pueden encontrar toda esta información y información adicional para poder ya sea comprar un dato o ver la respuesta de cada una de las áreas asignadas, o en este caso de áreas contractuales que fueron asignadas a contratistas mediante las licitaciones. Entonces, ¿quiénes están regulados para realizar ese tipo de actividades? Son, por un lado, las compañías de servicios, que aunque no tengan un área designada, pueden ser considerados como autorizados, es decir, que ellos se inscriben en el padrón, solicitan una autorización para llevar a cabo, y eso lo realizan mediante la inversión propia. La regulación lo que les permite es poder comercializar la información resultado de esa actividad. Y por otro lado tenemos operadores petroleros, en este caso asignatarios, principalmente Pemex, y contratistas, los que ya recibieron un área contractual mediante un contrato con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ellos están exentos de realizar una solicitud de autorización siempre y cuando realicen las actividades dentro de su área asignada o contractual. La mayor parte de los proyectos de las ARES son básicamente información sísmica, ya sea con adquisición, procesamiento, información 2D o 3D. Cerca del 70% de la información ha sido de ese tipo de datos, por eso la importancia que estriba verificar este dato, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estas actividades ARES? Además, este tipo de ciclo se da comúnmente, ocurrió cuando Pemex era el único actor dentro de las actividades petroleras, porque realizaba actividades exploratorias desde el punto de vista regional y cada vez se iba enfocando a proyectos a detalle. Eso mismo sucedió cuando se hizo la apertura y desde el 2015 al 2017 hubo una gran cantidad de proyectos regionales de gran envergadura, pocos proyectos a detalle. Sin embargo, ya actualmente los proyectos a detalle son los que están tomando más auge. Queremos más detalle, ya existen perforaciones que pueden mejorar la calibración con datos de procesamiento y por lo mismo se han enfocado hacia proyectos a detalle. ¿Dónde se realizarían esos proyectos? ¿Quiénes los realizarían? Esa es la opción que puede seguir.
asignaciones y contratos están definidos. Desde el punto de vista exploratorio, podemos decir que ya cumplieron su objetivo, y actualmente podemos encontrar trabajos a detalle, ya sea de asignatario o contratista, ya sea desarrollado por ellos mismos o que se subcontrate a una compañía de servicios. Asimismo, todavía se cuenta con lo que es el plan quinquenal, donde también se podría en un momento dado generar información para posteriores ventas. Otra opción que se puede tener es que entre varias compañías o de varias áreas del mismo contratista se pueden unir para desarrollar un proyecto. Obviamente, cualquier información que sea requerida para poder desarrollar esos proyectos se tendría que ver directamente con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El futuro de las actividades ARES está enfocada no solamente al desarrollo de nuevos algoritmos, nuevos desarrollo tecnológico, también tiene que ver con la implementación del desarrollo computacional. Actualmente ya conocemos factores o términos como el Big Data o el almacenamiento en nubes o el Machine Learning. Todo esto es lo que está en boga actualmente y que cada vez va a estar en desarrollo para terminar esas actividades ARES o desarrollarlas en su concepto, ¿no? Big Data podemos ahora incluir extensiones mayores o intervalos más cerrados, tanto en espacio como en tiempo. Y por lo mismo se necesitaría una gran capacidad de almacenamiento. Ya desde hace tiempo en la sísmica ha sido un concepto que ha utilizado mucho este requerimiento de volúmenes grandes de información y de almacenamiento, y por eso fue de los pioneros del concepto del Big Data. Ese almacenamiento puede ser ya definido en diferentes posiciones en nubes y también de procesamiento, en el cual no se tendría que tener la necesidad de un centro de proceso con gran capacidad, sino procesarlo en forma remota a través de Internet. Y Machine Learning, obviamente, hay muchos conceptos todavía que podemos decir se requiere al humano, la experiencia y la sensibilidad de poder determinar qué está correcto o qué no está correcto. Pero el Machine Learning o la inteligencia artificial trata de enfocar esos datos mediante la asimilación de experiencia de personas que han aportado para ese efecto, ¿no? Especialistas. Como les decía, esta presentación fue bastante ambiciosa, sin embargo, casi cada lámina de esta presentación representa todo un tema de presentaciones que con gusto podemos apoyar para poderles darle continuidad. Como para concluir con esta presentación, pues obviamente decirles que las tecnologías se siguen desarrollando cada vez más, existen nuevos procesos para cumplir estas etapas básicas que estuvimos mencionando actualmente, y el desarrollo tecnológico, las computadoras con mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento van a ser la posibilidad de manejar mayor cantidad de datos. Como les comentaba, los trabajos a detalle van a incluir los proyectos los proyectos regionales. Y obviamente la integración multidisciplinaria es parte muy importante para poder ese tipo de procesos, ¿no? La integración geológica, geofísica, inclusive geoquímica, para obtener los mejores modelos que representen el subsuelo correctamente, ¿no? Pues es todo de mi parte. No sé si tengan algunas preguntas que quisieran exponer. Muchas gracias, Mario. Sí, por favor, pueden ir levantando la mano y vamos dándole seguimiento a cada una de las preguntas. Primero, Humberto Salazar, adelante. Muchas gracias, Mario. Buenas noches, excelente presentación. Gracias por compartir tus experiencias. De las últimas láminas que mostraste el tema de la transformación digital, ¿qué
opinión tendría la CNH si pensáramos en un plan de almacenamiento en la nube? ¿Tendría algún inconveniente o habría que tomar algún tipo de especificaciones? ¿Tú o tu opinión personal, y hablando de los ARES, porque pues eso nos lleva, la nube pues puede ser una nube privada, pues nunca debería ser una nube pública, pero la nube pues los recursos tenemos dentro y fuera del país. Entonces, creo que, a ver, regresando a la ley de hidrocarburos, pues toda la información es propiedad de la nación, pero dado el mundo en el que vivimos hoy, donde la transformación digital nos permite usar recursos prácticamente infinitos en cualquier lugar, ¿piensas tú que habría algún tipo de limitación? Gracias. Sí, gracias, Humberto. Sí, de hecho, actualmente existen algunas limitaciones, ¿no? Y ya sabemos que también la tecnología siempre va más adelante que las regulaciones, ¿no? Pero ese es un objetivo que se ve a muy corto plazo, ¿no? La posibilidad de a través de Internet y con grandes capacidades de procesamiento poder llevar a cabo ese tipo de trabajos, ¿no? Obviamente, así como está la regulación, debería de limitarse únicamente a exclusivos a trabajo interno, ¿no? Que de una misma compañía pueda hacerlo a través de la nube, pero a sus propios medios, a su propio dato, porque también no es posible compartir información tan sencilla como en otras posiciones en el mundo, ¿no? Aquí tendría que haber un concepto de compartir información, comercializar esa información y además entregarla a, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para poderse visualizar, por ejemplo, ¿no? Pero sí, necesariamente yo así como lo veo es el objetivo o la opción que viene muy a futuro, tal vez esta opción es a futuro lejano para hacerlo, si no a futuro cercano sería con los clientes directos de algunos de los proveedores, ¿no? De la información, los que comercializan esa información, pero sí es el futuro, creo que, de este tipo de proyectos. Ok, Gracias. muchas gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien más que gusta preguntar? Creo que no va en mi mano, Juan José. Ah, perdón. Sí, adelante, adelante. Sí hay varios que levantaron la mano ya. Sí, está Roberto Carlos también y hay otros. Pero me voy a ver Gandaya, me voy a adelantar. Buenas noches, Mario, un gusto saludarte, mucho tiempo sin verte. Excelente los temas que expusiste y ciertamente cada tema es un tópico bastante amplio como para partir unas varias semanas en alguna mesa de 80 por 80, creo yo. Exactamente. CNH ha implementado en el Centro Nacional de Información alguna estandarización de la información ya en vías al uso de metadatos y de inteligencia artificial y de algoritmos de aprendizaje automatizado actualmente y han desarrollado algunas mapas con esas propiedades que están implementando con los metadatos. Esa sería mi pregunta. Gracias, Gerardo. Sí, esa respuesta sí sería interesante realizarla directamente al CNIH, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo que sí tenemos de conocimiento es que se tiene un portal. En ese portal se puede visualizar información, inclusive verificar la disponibilidad de información sísmica para
poder visualizarla más adecuadamente, existían lo que era conocido como como dicen, los cuartos de visualización, y que pudiesen accesar. Sin embargo, tengo conocimiento que de hace poco hubo un mantenimiento y el cual ahorita estaban deshabilitados, pero sí sería cuestiones de verificar con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos directamente, ¿no? De acuerdo, Mario, muchas gracias. Gracias. Adelante, Roberto Carlos, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, felicidades nuevamente, Mario, y también, como comentaba el compañero, mucho tiempo sin verte, espero aún me recuerdes. Claro que sí. También mi pregunta iba relacionada al área de Machine Learning. Justamente iba a preguntar si CNH estaba ya trabajando o teniendo un área que esté desarrollando Machine Learning, y si era así, si es posible que se haya una colaboración con algún instituto para alumnos estar trabajando dentro de la sísmica o aplicando estos algoritmos. Sí, lamentablemente de ese lado no tengo conocimiento de que se esté desarrollando. De hecho, si algunos lo desconocen, yo actualmente ya no laboro con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, por eso les estaba contestando que sería bueno directamente relacionarse. Pero sí, parte del trabajo que normalmente hace la comisión está en la interpretación de información para poder desarrollar y la evaluación de potencial. Ahí sería el área donde se pudiese ser factible desarrollar, pero normalmente se hace más como consumo de insumos más que generador de productos. Pero yo creo que no debería estar limitado a eso, ¿no? También es una parte de las actividades que pudiese realizar o debería de realizar el Centro Nacional, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Mario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo quiero felicitarte, Mario, por esta excelente presentación. Nos has llevado desde el procesamiento básico hasta la CNH, lo cual es la primera vez que veo una presentación tan completa, y se agradece, ¿no? Porque muchas veces no se nota nuestro trabajo que hacemos cada uno de los que pertenecemos a la asociación y que estamos en este rubro, y no es tan fácil de visualizar, y pues tú en una charla nos diste muy rápido todo un resumen. Muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra a nuestro presidente local. Bueno, antes, ¿no hay alguna otra pregunta, algún comentario o alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Ok, bueno, pues le cedo la palabra a nuestro presidente local, a Humberto Arévalo, para que te dé el reconocimiento. Muchas gracias, Mario. Gracias. Adelante, Humberto. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradecemos mucho su plática, y la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, la delegación Villahermosa, le otorga el presente reconocimiento al ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez por su brillante conferencia titulada Las bases del procesamiento sísmico en exploración superficial, en la plática magistral del mes de abril del 2023. Al calce firmamos un servidor, el maestro en ciencias Juan Gabriel Hernández Jaime y el ingeniero Juan José Gómez Palacios. Enhorabuena, muchísimas gracias. Le voy a pedir a los asistentes que abran sus micrófonos y vamos a darle un aplauso, por favor, al ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a firmar el reconocimiento y se lo hacemos llegar, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Muy buena noche. Que tengan buena noche, y subiremos esta presentación a nuestro canal de YouTube. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Saludos, Mario.